Pero bueno, volviendo al circuito, vamos ahora a plantear la tabla de estados, Andrea. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una tablita. Una vez que hacemos la tablita, pues contamos los estados, vemos de que tenemos 6 estados y tenemos que asignarle un flip-flop a cada estado. Lo vamos a hacer por one hot. Entonces, Andrea, ¿cuántos estados tendríamos? 6 estados. Vea qué chiva este método, Andrea, vea qué bonito. Nos venimos acá, nos quedamos viendo y vea de que le ponemos a esto un nombrecito, tabla de estados. Como podrás ver, para realizar esta tabla utilizo un software muy sofisticado que le da un aire como artesanal, pero sí, le da un aire rústico. Ahí luego se los puedo pasar, es bien baratico. Muy bien, entonces estado y listo los estados que tengo en la máquina. Eso no hay ningún problema. ¿Qué hago, Andrea? Represento a cada estado por el estado en que van a estar los flip-flops. ¿Qué quiero decir con eso, Andrea? Quiero decir de que este primer flip-flop que está aquí, este más es inicio. Y vea que estar en inicio es solo ese flip-flop en 1 y los demás en 0. ¿Me van siguiendo? Jesús. Vea, Andrea, que llenar es este flip-flop de acá. Y estar en el estado llenar es ese flip-flop en 1 y todos los demás en 0. Llenar 2 es este flip-flop de acá, es solo este flip-flop en 1 y los demás en 0. Llenar 3 es este flip-flop de acá, solo en ese 1, los demás en 0. ¿Me explico con el concepto? Es 6 estados, 6 flip-flops, un flip-flop representa el estado y cuando ese flip-flop está en 1, todos los demás tienen que estar en 0. En el proyecto yo les pido representar que un LED se prenda, una alarma, puse ahí, ¿verdad? Pero una alarma puede ser un LED que se prenda si se encuentra un estado inválido. ¿Cuál sería un estado inválido, Andrea? 2 encendidos, o 3, o 4, o 5, o ¿cuál otro? 2 en 0. Todos en 0. Entonces esos estados inválidos tienen que poder identificarlos. Yo no sé quién me escribió. ¿Fuiste vos, Angie? Que me dijo, es que lo simulé y nunca llegué a un estado inválido, porque no va a haber problema, es por si puede llegar a ocurrir. Lo que pasa, Angie, ¿por qué yo les estoy pidiendo que hagan lo de un estado inválido? Yo les digo, no hay problema, porque este circuito es chiquitito y fácilmente simulable, las simulaciones son ideales. Pero en el mundo real, Steven, hay interferencia electromagnética. Ya están llevando TEM 2, ¿verdad? Ese punto. No, 1. Bueno, están llevando TEM, hay interferencia electromagnética y eso puede llegar a volcar un bit y hacer que un 0 se convierta en 1 donde no debería haber. Eso puede tener consecuencias catastróficas, depende del contexto. En una simulación nunca se te va a presentar porque las simulaciones son ideales. Pero bueno, el circuito ustedes tienen que tener la capacidad de hacerlo. ¿Me va siguiendo, Steven? Sí. Entonces, Andrea, esperaría hasta de aquí para acá todo bien. Sí, manejamos. Ok, muy bien. Entonces, Andrea, ¿cómo analizamos la máquina de estados para poder tabularla? Primero te quiero explicar por qué la tabulamos. La tabulamos para poder generar ecuaciones y de ecuaciones poder pasar a circuitos. ¿Cómo la analizamos para poder tabularla? Entonces nos vamos al estado inicio, nos le quedamos viendo al estado inicio, le vemos así fijamente y llegamos a la conclusión de que este software mío es muy cool. Sí. Entonces, después de de llegar a esa conclusión, Andrea, lo que tenés que ver son las transiciones. Tenemos 2 transiciones de salida. Cuando te digo transiciones es, Andrea, estamos en este estado y las flechas que salen. Porque vemos que hay flechas que entran, pero cuando les digo transiciones es nos paramos en el estado y vemos las flechas que salen. Vemos las flechas que salen y ambas flechas tienen ecuaciones, ¿lo ves? O tienen una condición, o tienen una función que si evalúa 1, la transición se da. Entonces, Andrea, lo que hacemos es tomar las funciones de esas transiciones y las ponemos en la tablita. Entonces, ¿qué llegamos a obtener para el estado inicio? Desde que tenemos start más stop, ponemos start más stop. Andrea, ¿a cuál estado nos lleva esa transición si se cumple esta función? A inicio, entonces vea lo que pongo.
Estado siguiente es inicio y pongo el código del estado siguiente. ¿Me explico? ¿Cómo fue? Sí, pero ahora las entradas son funciones. Digamos, las entradas las resumimos en las funciones que nos hacen brincar de estado. Voy a cortar el videito.